Buen día, bienvenido a su canal Curso de Admisión en Educación Básica. Estamos analizando los diferentes reactivos que se van a presentar en su examen y aquí adquirirás la habilidad, la rapidez, la destreza para saber cuál es la respuesta mediante conceptos básicos y mediante el análisis de diferentes casos que UCICAM quiere que tú sepas cómo enfrentarte a estas situaciones o que identifiques ciertos conceptos, más que identificar, sepas cómo se aplican y en qué tipo de situaciones se puede presentar este tipo de situaciones. Entonces básicamente estamos analizando todo lo que es referente a los casos a los que pueden venir en su examen. Se presentan en diferentes formas las respuestas, vaya. Pueden ser reactivos, pueden ser eliminar, puede ser completar ciertas líneas, 2 líneas, 3 líneas, dependiendo del reactivo o de situación que estén presentando. Entonces, pues estamos subiendo material muy seguido, casi todos los días, con apoyo para ustedes los maestros, que ya viene próximamente el examen. Recuerda, no debes de estudiar hasta el final, sino con tiempo, para que no te satures, no te presiones, no te estreses, no mandes todo por la borda. Entonces, este es uno de los referentes, una de las formas de referencia para que tú puedas estudiar y no te satures de tanta información. Entonces, simplemente pues suscríbete y activa las notificaciones, ahí te van a estar llegando conforme se vayan subiendo los videos. Entonces, este canal básicamente fue creado para ayudar a esos maestros nuevos que están saliendo de la UPN, Normal Superior, escuelas particulares y que también son de las escuelas como de las ingenierías que quieren participar y dar clases. Las ingenierías, recuerden que son para matemáticas, para en secundaria. Otros dentistas pueden dar biología y en las diferentes ramas así va aplicando, pero la mayoría de los profesionistas pueden dar en secundaria o en media superior. Recuerden, para dar en primaria pues hay que ser psicólogo, hay que tener una licenciatura en ciencias de la educación, en intervención educativa, en pedagogía, en educación básica, y en secundaria pues es más con los profesionistas. Entonces, si tu perfil es encargado de una normal, pues vas para primaria, pero también hay normales que son para telesecundaria, licenciatura en español, licenciatura en matemáticas. Entonces, esas son los perfiles que se buscan en los diferentes niveles. Entonces, vamos con el reactivo del día de hoy. Me dice, Gerardo es un estudiante que ha aprendido a reflexionar sobre su propio aprendizaje, lo cual le permite aprender más y mejor. Este hecho explica un proceso. Entonces, ¿qué es lo que explica ese proceso? El proceso de que él ya ha aprendido a reflexionar y que ha aprendido más y mejor. Entonces tenemos, inciso A, estratégico, inciso B, procedimental, inciso C, cognitivo, inciso D, metacognitivo. Vamos a revisar el reactivo. Gerardo es un estudiante que ha aprendido. Él ya sabe cómo reflexionar, porque de repente nomás reflexionamos en base a un ejemplo. Dices, una metáfora que es un ejemplo con otro ejemplo. Dices, ya estoy, por eso. Pero fue porque alguien más me lo explicó. Fue porque yo vi un video, fue por algo externo. Pero dice aquí algo muy interesante, que dice su propio aprendizaje. Sí, en su propio aprendizaje quiere decir que él, dentro de su mente, dentro de su consciente, en su aprendizaje, él ha aprendido a reflexionar. Él sabrá cómo, porque cada cabecita es un mundo y cada quien sabe cómo aprende a reflexionar cada quien sabe cómo aprende lo que aprende, pero los niños chiquitos no. Por eso nosotros debemos de estudiar este proceso de cómo aprenden. Les iba a decir la respuesta, pero todavía no. Entonces, de cómo aprenden los niños, en base a sabemos a cómo aprenden los niños. ¿Cómo nos damos cuenta cómo aprenden los niños? Con un examen diagnóstico al inicio del ciclo. Auditivo, visual, kinestésico. Depende de cómo el niño salga en su examen, tú te tienes que enfocar. Entonces, cuando son chiquitos no se dan cuenta cómo aprenden, simplemente digieren la información. Aprenden, hacen las cosas, pero muy muy chiquitos no saben. Eso es en el caso de primero, segundo, tercero de primaria, que igual preescolar, ellos no saben. Nada más saben que van entendiendo las cosas, pero más que nada por la repetición cuando son muy chiquitos. Entonces nosotros nos debemos de dar cuenta cómo aprenden y actuar y planear en base a eso. Me dice que lo cual le permite aprender más y mejor. Obvio, porque una vez que tú sabes cómo aprendes, puedes ir aprendiendo más porque ya sabes cómo. Más y más y más. Y más que eso, mejor.
Este es el caso de las matemáticas, donde tú aprendes a sumar a sumar de 3 dígitos, pero luego aprendes a sumar con puntos decimales. O aprendes a sumar fracciones. O sea, aprendes más y mejor porque ya sabes fracciones. Ya sabes con puntos decimales. A eso se refiere porque tú ya has aprendido a reflexionar de cómo aprendes. Dices que yo aprendo viendo videos, es que yo aprendo haciendo, es que yo aprendo escuchando. Entonces donde te enfocas ahí más en tu forma de aprender, ¿sí? Este hecho explica un proceso. Esto que está pasando, esto de tu cómo aprendes es un hecho, hay algo que pasó, algo que acciones que hiciste. Dice que explica un proceso. ¿A qué proceso explica que tú ya sabes cómo aprendes? Cuando ya entiendes tus procesos de aprendizaje. A eso se refiere. ¿Sí? Ya habíamos explicado este concepto. Este concepto vuelve a salir ahorita en un reactivo. Vamos, me dice que sí es un proceso estratégico. El reactivo no me habla de qué hace el niño para aprender. El reactivo simplemente me habla de que el niño ya ha aprendido a reflexionar, pero no me dice qué estrategia usó. No me dice, él usa memoramas y con eso él va memorizando y va aprendiendo paso a pasito. No me dice qué estrategia aprendió para reflexionar sobre sus propios procesos, que le permite aprender más y mejor. Entonces, sí hay una estrategia que tú tienes que implementar para aprender sobre tus propios reflejos, sobre tus propios procesos, pero no menciona la estrategia. Entonces, no es el estratégico. Vamos con el procedimental. El procedimental, pues miren, nada más es un hecho de proceso procedimental. No encaja como respuesta. ¿Por qué? Porque procedimental es de procesos, de pasos, de cómo se le hace. Igual no me explica cómo lo hizo. No me explica el procedimiento que hizo primero, qué hizo después, qué hizo al final, cómo repasó y cómo lo explica. Porque una vez que tú entiendes, pues ya lo explicas. Entonces es un procedimental que tampoco el reactivo hace referencia. Entonces cuando tú dominas los conceptos o por ejemplo sabes interpretar qué es estratégico, qué es procedimental, fácilmente saca la respuesta porque aquí no me habla de qué pasos usó, qué hizo primero, al último del medio. Entonces también queda eliminada por sentido común, ¿sí? Fíjense cómo se analizan, que si es un hecho explícito, un proceso procedimental, como que tampoco coincide, como que no tiene mucho sentido. Este hecho explica un proceso procedimental, no explica el proceso procedimental, simplemente explica que nomás te dice que ya aprendió a reflexionar sobre su propio aprendizaje y que le permite aprender más y mejor. A eso se refiere. Entonces, no me habla de cosas procedimentales. Vamos con el cognitivo. Recuerden, el cognitivo yo lo expliqué en videos anteriores. El cognitivo es ese proceso mental que tú piensas. 2 más 2, 4. Es un proceso mental. Cuando tú te dicen 1/4 más 3/4, es un entero. ¿Sí? Eso es lo cognitivo, lo cual tampoco me lo incluye o me lo expresa en este reactivo. No dice que es un proceso por el cual el niño refuerza, o es un proceso repetitivo en el cual, sí, ¿por qué repetitivo? Porque para ese proceso cognitivo es una y otra vez, para que lo aprendas, en el cual me da el resultado. O es algo, es algo, una actividad cerebral. Ahí sí entraría como cognitivo. Y aquí no habla de actividades cerebrales, no habla de 2 más 2 o qué fue, echó a andar la ardilla y se refiere a eso, que se puso a pensar. No se refiere a eso, se refiere a que ha aprendido a reflexionar sobre su propio aprendizaje y aprende más y mejor. Entonces, estratégico porque no habla de la estrategia, eliminada. Procedimental porque no habla de los pasos, no dice qué fue primero, qué fue después, qué fue el último, no habla nada de eso aquí en el procedimental. El cognitivo tampoco es un proceso mental tan sencillo como 2 más 2 o algo más complicado. El tren sale del punto A al punto B, en tal punto va a tal velocidad, en tal punto llega a tal punto y se hace tanto, ¿a qué punto iba a esta velocidad? Entonces ahí es cuando se pones a pensar donde es el proceso mental ya algo más elevado, vaya un ejemplo. Entonces, vamos con la D, que por pura lógica es la respuesta porque ya eliminamos la A, la B y la C. Entonces,
Metacognición es eso. En metacognición expliqué la definición anteriormente. El que no sabe qué era metacognición, no se preocupen. Yo aquí hago un paréntesis para que tú sepas lo que es la metacognición. La metacognición es esto: cuando aprendes a reaccionar sobre tu propio aprendizaje. Esa es la definición de metacognición. Sencillita, cortita. Cuando tú te apropias de tus procesos mentales y sabes cómo aprender y sabes de tu propio aprendizaje, ¿con qué finalidad aprender? ¿Con qué finalidad? Aquí está, miren. Te permite aprender más y mejor. Esa es la metacognición. De hecho, hay licenciaturas en metacognición donde ya es un concepto donde ya no lo podemos hacer a un lado o así como que ignorar el concepto. Eso es bien cierto. Si el niño tú le enseñas a aprender cómo aprende, su proceso mental, a que reflexione, el niño va a despertar ese interés porque va a ir adquiriendo más conocimiento. El niño va a buscar esa forma de aprender. ¿Por qué? Porque sabe que sí aprende, porque sabe que sí se le queda, porque sabe que sí está viendo un resultado, porque se está reflejando en 10, 10, 10, 10 en su boleta de calificación. Siempre en el cuadro de no, porque el niño, fíjense, nada más que entiendan ese proceso de cómo aprendemos. Es como nosotros, ¿por qué no consumimos droga? Porque hemos reflexionado que la droga hace daño, te acaba el cerebro y te deja pobre porque esa cochinada sale muy cara. Entonces, fíjense, es un proceso de la metacognición, cómo la aprendemos porque reflexionamos. ¿Y cómo la aprendimos? Sabemos cómo la aprendemos. Pues por ejemplo, yo veo videos de consecuencias de consumir droga. Entonces, dices, híjoles, ya sé cómo aprendo eso. Eso a mí se me queda muy marcado y dices, no, cero droga en mi vida. Entonces, eso es la metacognición. Aunque no supieras la definición de metacognición, mediante la eliminación de la A, la B y la C, pues quedó solita la D. Entonces, si en una de esas se encaja, pues lógico es la metacognición. Entonces, esa es una forma de deducir cómo vamos eliminando los reactivos. Las respuestas de los reactivos. Espero les esté gustando cómo estamos analizando los diferentes casos. Espero yo me dé a entender cómo voy eliminando. Espero cómo el reactivo te da la respuesta, ¿sí? Ni siquiera tienes que buscar por allá en Google o en manuales, en programas, en el libro del maestro, el libro del alumno. Ni siquiera tienes que irte a buscar allá. Imagínense, buscar una respuesta en un libro nos lleva alrededor de una hora. Entonces, nomás estudiaríamos 2 reactivos por día, 2 horas. Entonces, lo cual pues sí nos tardaría bastante tiempo y después si queremos retroalimentar, pues tenemos que regresarnos y otra vez repasar de dónde salió de esta página, irnos, aunque tengamos a San Google, no es demasiada la información, abrumadora. O sea, cuando por ahí en la red social tengo los archivos para estudiar, son como 20 y tantos archivos y cada archivo lo abres, es una montaña de hojas y hojas y hojas y hojas, y para mí es muy viable este tipo de reactivos. Yo lo apliqué porque yo hice examen en secundaria, lo pasé sin problemas. Yo lo apliqué, y después me cambié a primaria. Igual apliqué la misma metodología. Todos mis exámenes los he pasado a la primera y a la primera se me dio horas de base en secundaria. Después me cambio por mi perfil, no por otra cosa. Por mi perfil me cambio a primaria porque yo tengo una licenciatura en pedagogía. Me cambio y igual hago mi examen. Como soy honesto, salí de una escuela particular. Entonces no se me dio prioridad a los primeros lugares, no se me dio a mí. Entonces yo veía jovencitos de 23, 24 años en los primeros lugares, obvio, egresados de la normal, pero pues no importa, yo sabía que saqué buen lugar y iba a tomar mi número, iba a llegar mi número de prerelación en la plenaria, entonces ahí fue como escogí mi base en primaria. Entonces, afortunadamente en mi estado se dieron muchas plazas, casi 3000 plazas, voy quedando en el lugar 700. Entonces, pues no más era cuestión de esperarme en la plenaria para que se me diera mi base. Me tocó trabajar en cabecera, muy bien. Entonces, ya les digo, esta técnica sí funciona porque yo ya la apliqué en mi persona, en mi proceso, en mis exámenes, y he adquirido horas en secundaria y he adquirido horas en primaria. Y recuerda, a mí me tocó el examen en secundaria, el examen antes de la reforma de Peña Nieto. Era un simple cuestionario muy sencillo. Después de entrar a la reforma de Peña Nieto, entonces empezaban a meter estos casos. Sí requiere un poco más de nivel de comprensión, sí requiere un poco más de nivel de enfocarse, sí requiere un poquito más de estudio, pero miren, estamos sacando los reactivos sin problema. Yo aquí en su canal les enseño, les paso la información completamente gratis. Suscríbete, te van a llegar, activa las notificaciones para en cuanto subamos un video, curso de examen de admisión, subió un video. Entonces,
muy sencillo, disfruta los beneficios. Aquí estamos para apoyarles, compañeros. Eso es todo hasta el día de hoy. Espero tengan un bonito día y éxito, compañeros. La mejor de las suertes en su examen. Hasta luego, nos vemos.